Saludamos al economista Marco Flores, es un destacado analista económico. Nos encontramos hoy con una situación circunstancial. El economista Flores se encuentra en los Estados Unidos, fue afectado allá por la COVID-19. Y antes de hablar de temas de interés, de temas de su experticia, quisiéramos también compartir con nuestros oyentes su experiencia vivida en estos últimos días en los Estados Unidos, afectado por esta enfermedad que es un problema, como todos los conocemos, de carácter global, la pandemia. Lamentando mucho por los malos momentos que seguramente ha pasado. Economista Flores, compartamos con nuestros oyentes su experiencia. Bueno, mire, yo estaba de regreso a Ecuador. Paré unos 2 días en la Florida y me comencé a sentir mal. Así que fui a un centro de urgencias médicas que hay regados en la ciudad. Me hice el examen de COVID y resultó que el examen era positivo. La fiebre empezó a subir. En el sitio donde estaba en esos momentos pasé prácticamente 10 días con fiebre, tomándome las cosas que uno naturalmente toma y haciendo consultas a médicos a través del internet. Pero el problema seguía. Una noche realmente estuve tan mal, porque la verdad es que yo estoy aquí conversando con ustedes y estoy aquí porque Dios ha querido que así sea. En Estados Unidos literalmente me salvaron la vida porque una noche me sentí tan mal, comencé a buscar a un médico, eran ya 10 días de fiebre, a buscar a un médico en el internet y encontré un médico en Los Ángeles. Le di mis síntomas y él me dijo que me fuera de inmediato a un hospital. Le dije, voy a un centro de urgencias médicas, está cerca. Me dijo que no, que vaya de inmediato al hospital. Y yo escuché cómo él llamaba al hospital y pedía que me hicieran unas pruebas para ver si yo aplicaba el tratamiento monoclonal, que es un tratamiento que le aplicaron al presidente Trump cuando le dio este virus. Bueno, para no alargarle la cosa, yo fui al hospital, a la emergencia, pasé 12 horas en emergencia, me hicieron varios exámenes, la primera vez que me hacían este tipo de exámenes, incluso sacándome sangre de una de las arterias. La buena noticia fue que pude reunir las pruebas, pasar las pruebas satisfactoriamente para recibir el tratamiento. Y recibí el tratamiento, que son anticuerpos que le inyectan a usted, es una especie de suero, anticuerpos que le inyectan. Es todo un proceso esto. Y bueno, pude después de 12 horas salir del hospital sin necesidad de ingresar al hospital, que era mi temor. Y poco a poco los síntomas fueron cediendo. Obviamente tenía neumonía, todavía estoy débil, pero mucho mejor, me siento mucho mejor y obviamente creo que lo peor ha pasado. Uh, uh, la debilidad irá reduciéndose poco a poco, recuperando el sabor, digamos, el gusto y el olfato, que los perdí totalmente. Claro, los 20 días de fiebre me debilitaron enormemente y en esa situación he estado, pero como le acabo de decir, lejos de mi casa, lejos de mi familia, me pasó esto de regreso al Ecuador y hasta ahora no puedo regresar porque todavía sigo dando positivo y aquí no, con positivo no se puede subir a un bus, peor a un avión. Queda automáticamente registrado en el Departamento de Salud de los Estados Unidos, ellos les llaman, le monitorean y obviamente tengo yo que presentar certificados en que el test salga negativo y luego esperar 15 días para poder subir a un avión. Sobre la COVID-19 y la pandemia, realmente es más lo que no se sabe que lo que se sabe. Cada día nos encontramos con una incógnita nueva, pero siendo un tema tan de actualidad en Ecuador, esto de las nuevas cepas, ¿de alguna manera se determinó qué cepa le había afectado a usted? No, no me dijeron, fue tan rápido todo lo que pasó, como le digo, fue en emergencia. No he vuelto al hospital. Me han llamado a preguntar que cómo sigo, nada más. No le he vuelto a ver a la doctora, que fue la que estaba de turno y me atendió. Pero hay algo que quizá yo puedo recomendar para la ciudadanía, que me recomendaron aquí y que yo he seguido y creo que me ha ayudado mucho. A pesar de que yo siempre he tenido buenas defensas. Tomar las siguientes vitaminas diariamente, que las venden en Ecuador. Primero, vitamina C, diario, 1000 miligramos. La vitamina D de dedo, es crucial la vitamina D. Incluso los primeros días tomar una dosis más fuerte. El cúrcuma
el cúrcuma, que lo venden también en Ecuador, que es para levantar las defensas y es un antiinflamatorio. El zinc. El zinc es sumamente importante. Bueno, esas vitaminas hay que tomarlas diariamente y hacer una especie de costumbre porque son vitaminas que refuerzan el sistema inmunológico. Estas 4 vitaminas en conjunto refuerzan el sistema inmunológico. Así es que esto yo me permito recomendarle a la gente, esto de mantener la distancia y la mascarilla no es ningún chiste. Eso es lo que le puede costar la vida o le puede salvar la vida. De Conociendo manera que su no vayan a excelente... sitios, Sí, sí, siga no por ir a favor. sitios donde hay gente. Si se van a meter en sitios donde hay mucha gente, tiene un alto peligro de contaminarse. Mire, yo solamente fui a un sitio con las mascarillas y mantuve la distancia y todo, público. Y ahí me contaminé. Y yo no he estado saliendo, estaba de regreso para Quito, donde yo vivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con lo que uno toca y es mejor usar la mascarilla, a la K95 debajo y encima ponerse esas que son más bien desechables y al llegar a la casa botar la desechable, que son baratas, lavarse bien las manos y sobre todo no asistir a sitios donde hay mucha gente y mantener la distancia. Y aún así uno está en peligro, ¿no? Conociendo, economista Flores, su buen juicio, su evaluación de las cosas también antes de entrar en materia económica, que es lo que nos va a ocupar el resto de este diálogo, cuéntenos sus impresiones sobre el sistema de salud allá en los Estados Unidos, cuando aquí en Ecuador tenemos un sistema de salud también en crisis, tan criticado por todos los pasos que se han dado, los que se han dejado de dar, tratando de entrar en una coyuntura como el resto de países lo han hecho de la vacuna. ¿Cómo le fue en este sentido en su experiencia? ¿Qué pudo percibir de este sistema de salud norteamericano que se supone es uno de los mejores del mundo? Bueno, es uno de los mejores del mundo, sin duda. Tiene obviamente sus falencias, pero hay algo, por ejemplo, que eh, resulta imposible de pensar que en el Ecuador no ocurra lo que ocurre aquí. Me refiero a lo siguiente. Yo me he hecho varias pruebas del COVID hasta ver cuándo sale negativo y lo único que hago es hacer una cita en la farmacia. Aquí hay diferentes farmacias que le dan este servicio. Entonces uno hace una cita por el internet, desde el celular, y le señalan un día que generalmente es al otro día. Uno acude a la cita y se hace la prueba, ¿no? ¿Y sabe cuánto cuesta? Si usted no tiene seguro, cuesta $16. Y si usted tiene seguro en farmacias como Walgreens, como CVS, ¿no? Si va usted a un sitio privado, le puede costar hasta $170, $180 para que le entreguen de manera inmediata. Pero si usted va a las farmacias, que es donde ocurre todo el mundo y hay un buen servicio, cuesta $16 si no tiene seguro. Y si tiene seguro, no le cuesta nada. En el Ecuador, ¿cómo puede ser posible que la gente tenga que pagar por hacerse esta prueba? El Estado debería proporcionar gratuitamente esta prueba. Aquí es donde hay que gastar la plata, mi estimado Gustavo. Aquí es donde el Estado tiene que poner el dinero. Muchísima gente está transmitiendo, algunos son asintomáticos y está transmitiendo la enfermedad porque no tienen el dinero para hacerse la prueba. En el Ecuador, las pruebas de estas completas, digamos así, el CPR cuestan de 70 a $120, dependiendo de lo que uno pide. La gente no tiene ese dinero. El Estado debería pagar. Utiliza el dinero en otras cosas, dedicados a pagar la deuda. Y como hemos hablado en más de una oportunidad, no es que no hay que pagar la deuda, pero hay que establecer prioridades. Primero está la vida de la gente. Hay que darle este servicio a la gente. Los seguros médicos en Ecuador no le cubren la prueba esta del COVID. Le cubren solo si es que usted sale positivo. Una barbaridad. Por eso usted tiene tanta gente contaminando y tanta gente muriéndose. Mucha gente no sabe que está enferma porque no puede hacerse la prueba. Así es, los seguros privados en cuanto a su cubrimiento en Ecuador son realmente muy deficientes y mantienen, creo que, una coraza de defensa a las empresas que dan los seguros más que a los pacientes. Realmente esto lo vivimos todos quienes tenemos la fortuna de contar con un seguro privado. La gran mayoría de la gente no lo tiene y realmente que la situación
de Ecuador en materia de salud pública es muy, muy preocupante, pero aquí estamos, economista Flores, y creo que es un momento justamente tras estas experiencias de preguntarle cómo ve usted la perspectiva de Ecuador cuando estamos a muy pocos días ya de las elecciones. ¿Usted se refiere a la perspectiva electoral o la perspectiva económica? Económica, electoral, que creo que van de la mano. Bueno, yo he visto que ambos candidatos, probablemente sin estar en el Ecuador tanto tiempo como he estado yo, uno puede apreciar las cosas con un poco más de tranquilidad. Y como alguna vez le dije, yo como nunca estuve de acuerdo con la forma en que se va a llevar, que se llevó adelante este proceso electoral, no voy a votar ni por Lazo ni por Arauz, voy a votar nulo. Me parece lamentable la forma en que se fue conducido este proceso. Nunca confié en el proceso y no creo que los resultados que se tengan son resultados realmente transparentes por todos los antecedentes. Pero bien, finalmente hemos llegado a dos candidatos, a Lazo y Arauz. Yo creo que luego del debate, y como era de esperarse, los dos han subido. Y ambos han subido, en mi concepto, he estado estudiando las encuestas más o menos en la misma proporción. De manera que yo creo que se mantienen, por lo menos hasta ahora, se mantienen las diferencias a favor de Arauz entre un 7 y un 10%. Es lo que he podido ver en las encuestas. En los últimos tiempos, en las últimas horas, he visto algo raro, ¿no? Encuestas que le están dando más bien el triunfo o que le están dando una nueva posición a Lazo. Yo creo que se mantienen las diferencias entre ¿A cuál de las 7 encuestas le da a por lo usted menos mayor hasta ahora. credibilidad? El día de ayer fue un día en el cual hubo justamente profusión de las encuestas y con resultados diametralmente diferentes, al punto de que en este medio de comunicación hemos decidido no publicar ninguna encuesta. Sí, es mejor. Mire, yo confío en el trabajo de Andrés Maluco y confío en él, primero porque, perdón, de Omar Maluco. Y confío en él porque Omar es miembro del Foro de Economía, del cual yo soy miembro. Entonces nosotros conocemos de cerca el trabajo de él. Omar es un hombre honesto, es un hombre imparcial, no es contratado por nadie. Cuando alguien lo contrata, él mismo lo dice, no responde al contratante, que es lo fundamental. Le puede contratar a usted Dios o el diablo, pero no responde al contratante, dice la verdad. He visto también una encuesta que me parece que se llama Clima Social, que me parece interesante los resultados por la forma en que está estructurada la encuesta, pero me quedo con la encuesta de Omar Maluco. Y él establece más o menos las diferencias que yo le acabo de indicar. Ahora, los encuestadores siempre se cubren diciendo esta es la foto del día, de manera que si algo sale mal, ya tienen la justificación, todos los encuestadores. De manera que la foto del día tiene que esperar hasta el día de las elecciones, en que sale la foto definitiva. Y lo menos que pueden aspirar los ecuatorianos es a tener elecciones transparentes, entre otras cosas para que el gobierno no surja debilitado. De hecho, me parece que el voto nulo en esta vez va a crecer y va a crecer de manera importante. No me Suponemos, sorprendería que pase el 20%. suponemos, economista Flores, que al votar usted nulo está consciente de que indirectamente está favoreciendo al señor Arauz. No necesariamente, no necesariamente. Pero además lo que estoy haciendo es siendo coherente con mi conciencia. Para mí sería muy fácil escoger cualquier candidato. Yo hago un análisis de las propuestas económicas de cada uno de los candidatos. Me parece que el error más grave que cometió el candidato Lazo hace 2 años fue hacer esta alianza con el gobierno. Una alianza con el gobierno que ha destruido la economía, del cual él ha sido parte, a través sobre todo de la Asamblea Nacional. Sí, es algo que no se puede negar. Un error gravísimo de Lazo, gravísimo de Lazo. Ningún gobierno gana la reelección si destruye la economía, si tiene semejante nivel de desempleo, subempleo y pobreza. En el caso del candidato Arauz, yo tengo cosas que me acercan y otras que me alejan. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el planteamiento de subir el impuesto a la salida de divisas al 27%. Me parece un error terrible y espero que no lo implemente. Tampoco favorezco lo que él dice, el impuesto al patrimonio. Es uno de los impuestos más perversos que se pueden introducir en la economía. En el mundo solo 6 países tienen y a todos les va muy mal. Los países que en Europa introdujeron este impuesto al patrimonio tuvieron que derogarlo cuando vieron que los contribuyentes tenían que vender los activos para pagar el impuesto. Porque que usted tenga un patrimonio no significa que tenga la plata en el banco para pagar el impuesto. El patrimonio para la inmensa mayoría de personas no le genera ninguna renta.
Entonces es un impuesto además estúpido, perdóneme la frase macanuda. Y yo no creo en este tipo de impuestos. Creo que lo que hay que hacer, si es que uno habla de establecer progresividad en los impuestos y que paguen los que más tienen, hay que volver el impuesto, al impuesto a las ganancias extraordinarias. Y le voy a recordar algo a la ciudadanía. Este impuesto existía en el Ecuador, a las ganancias extraordinarias. Pero en agosto del año 2018, el señor Martínez, con su ley de fomento productivo, lo eliminó. Entre las cosas que hizo el señor Martínez, entrando que no entrando. Este es un impuesto que hay que mantener, el impuesto a las grandes ganancias. Si usted tiene una ganancia extraordinaria por X motivo, es obvio que tiene que contribuir más. Pero el Ecuador no necesita, aparte de esto que le estoy señalando, no necesita más impuestos, necesita menos impuestos para generar mayor competitividad. La forma de sostener la dolarización es con más dólares y esos vienen de las Ahora, exportaciones y del crecimiento económico. volviendo al tema del voto nulo, que no tenemos por qué criticarlo ni favorecerlo, tratamos de hacer en todo caso un trabajo independiente en este medio de comunicación. Economista Flores, habíamos insinuado de que al votar nulo usted estaba apoyando al señor Arauz, justamente por un análisis que transmitimos hoy en este medio de comunicación, un comentario no de un político, de un matemático, de un estadístico, el ingeniero Rafael Estrella. Quizá usted lo recuerde porque él fue quien impulsó la reforma para que se use el método de Hunt en estas últimas elecciones, el método de Hunt, sí. En todo caso, él concluía luego de un análisis lleno de cifras y demasiado largo como para mentarlo en este momento, con conclusiones muy simples y claras. Señalaba, si todos los que no votaron por Arauz o Lasso anularan su voto, no hay forma de remontar la diferencia que se dio en la primera vuelta. También, si es que entre los que no votaron por los dos finalistas y hay una mayoría inclinada por Arauz, como probablemente es, con o sin incremento de nulos, no habría manera de remontar la diferencia. En conclusión, votar nulo es votar por Arauz. Déjeme decirle algo. En primer lugar, el voto nulo está contemplado como una posibilidad en Así la es. ley y en la Constitución también. En segundo lugar, en una entrevista pasada con usted, antes de la primera vuelta, usted me preguntó por quién iba a votar. Recuerdo, sí. Y yo le contesté que iba a votar por Yacu Pérez. Ujú. Pero Yacu Pérez fue desplazado en mi concepto de la elección de manera ilegítima. De manera ilegítima. Nunca se abrieron las urnas. Habría que hacer aquí una pregunta en voz alta. ¿Cuántos ecuatorianos confían en el Tribunal Supremo Electoral, en este caso en el Consejo Nacional Electoral? Yo no confío. Y me temo que mucha gente no confía. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos nomás así? ¿Cerramos los ojos y nos resignamos? Yo no. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que ha procedido la señora Atamaín y su conjunto, y tampoco los del Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que esto es parte de la institucionalidad que tiene que cambiar para que las instituciones realmente sean eso, tengan institucionalidad. Totalmente ¿Cómo de puede acuerdo ser en que posible que estos caballeros... Totalmente de Sí, acuerdo en que decía, se pulverizó la confianza y la transparencia en estas elecciones, economista Flores. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, vayamos a la situación del país. ¿Cómo termina este gobierno de Lenín Moreno? Se han hecho importantes recortes presupuestarios. De hecho, el presupuesto de este año cuenta con 500 o 600 millones de dólares menos, pero las necesidades superan estos montos y Ecuador se encuentra en una profunda crisis. Como deja Moreno, ¿cómo va a recibir uno de los dos candidatos finalistas al Estado ecuatoriano en su economía, en sus finanzas? mire, yo he estado viendo y nunca me imaginé que se podrían recibir tantos ataques como recibe Arauz. Lo único que le faltan a mucha gente es acusarlo de que no sabe cocinar. Le han dicho de todo, le han dicho de todo. Pero no solamente eso, nunca he visto que se una a la gran prensa el poder económico, el poder bancario en un ataque brutal a un candidato. Y le estoy diciendo que yo no voy a votar por él. Yo soy una persona imparcial que hago análisis técnico y no soy mentiroso. Ni soy desleal, ni soy traidor. No soy mentiroso. Y soy una persona honrada también intelectualmente. Entonces, no puedo estar de acuerdo con este tipo de cosas. Yo creo que el proceso electoral ha sido conducido de muy mala manera
Y esto no es lo que merecemos los ecuatorianos ni lo que debemos tener. Pero aquí estamos en donde estamos a esta hora del día y la gente tomará su decisión. Yo no tengo por qué decirle a la gente, ni puedo decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, solamente doy mi criterio. ¿Cómo va a recibir la economía quien quiera que gane, sea a Guillermo Lasso o Andrés Arauz? En estado crítico. En estado crítico. La diferencia está en lo que hagan para reactivar la economía. Por ejemplo, yo creo que la propuesta que hizo primero Correa y luego Arauz de meterle dinero a la economía es una propuesta correcta, va en la línea correcta. Y yo mismo he venido proponiendo mucho antes de la campaña, y a usted le consta, el Foro de Economía ha propuesto la reactivación de la demanda agregada, es decir, la demanda interna y la demanda externa. Para eso hay que meter dinero en economía y para eso hay que mejorar la competitividad de las exportaciones bajando impuestos. Nosotros hemos propuesto esto desde hace más de 2 años. De manera que suscribo evidentemente la propuesta que ha hecho Arauz y Correa. La cuestión sería cómo meter ese dinero a la economía. A eso me iba a referir. En lo que discrepo es en la forma de meter ese dinero. Yo no creo que en este momento se puede tomar desde el punto de vista legal dinero de la Reserva Internacional. Pero la Reserva Internacional no es un cobre sagrado que uno no puede utilizar nunca, lo cual sería una tontería. Hay una gran diferencia entre tener una reserva de 2.000 millones, de 5.000 millones, de 10.000 o de 15.000. Uno no puede estar sentado encima de la plata mientras la gente se está muriendo. Es decir, hay necesidades urgentes, calamidades graves, qué peor calamidad que la que sufre el Ecuador, que eventualmente deben permitirle al país tomar algo, una proporción que no dañe, una proporción de la Reserva Internacional si es que no hay la plata. Pues. Pero no puede estar usted viendo cómo la gente se muere simplemente. El otro extremo es usar la Reserva Internacional como caja chica para cualquier cosa. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Yo he visto que del lado del candidato Arauz señalan que el artículo 302 de la Constitución les faculta a usar los excedentes de liquidez. Efectivamente, el artículo 302 dice que se pueden usar los excedentes de liquidez para impulsar el crecimiento económico, la producción y el consumo. El problema es que no hay excedentes de liquidez, por lo cual en mi concepto ese artículo es inaplicable. Y lo que es aplicable y rige es la reforma que produjo la Ley de Fomento Productivo en su artículo 40, prohibiendo el financiamiento del Banco Central al Estado ecuatoriano. De manera que me parece que es un error desde el punto de vista técnico-legal pensar que se puede usar la Reserva Internacional porque los excedentes del que habla la Constitución no existen. ¿Por qué no existen? Porque los pasivos son el doble de los activos, entonces no hay excedentes. Lo que hay que hacer es acudir a la Asamblea Nacional para pedir se reforme la ley de fomento productivo para que se pueda usar, en mi concepto, entre 1.000 y 2.000 millones por partes de la Reserva Internacional. 1.000 millones, hice yo mismo la propuesta hace 6 meses de la Reserva Internacional para luchar contra la pandemia, para las vacunas. Oiga, el tema de las vacunas y de luchar contra la pandemia, una cosa bien complicada. Y además requiere mucho dinero. No es solamente cuestión de comprar las vacunas. Es todo el plan que usted ve que no hay, la logística, los equipos biosanitarios, la movilización, todo eso cuesta un montón de plata. Y la gente se está muriendo. Esto que hablábamos hace un momento, la gente no puede hacerse los exámenes para ver si tiene o no tiene COVID, para ver si contagia o no contagia. Entonces, no hay el dinero. No, hay que sacar el dinero de donde hay. ¿Dónde está? En la reserva. La reserva tiene 5.800 millones de dólares. Si usted toma 1.000 millones de dólares, no va a pasar nada. Pero si usted sigue tomando la reserva como caja chica, entonces sí va a pasar algo muy mal. Por eso es que el Ecuador no puede mantenerse en los extremos, o usar para cualquier cosa o no usar nunca. Esta es una de las fallas de la ley esta, disque en defensa de la dolarización, que no la defiende para nada, además. Con esta idea de la necesidad de medidas contracíclicas en esta época de pandemia, ¿qué opina usted, economista Flores, de los esfuerzos que ha hecho el Estado ecuatoriano por reducir el tamaño del Estado con recomendaciones que le han venido de todo lado para hacer esto? Logró reducir un 14% aproximadamente el gasto público. En el camino quedaron muchos empleados públicos despedidos. Cuando usted ve las convocatorias del Banco de Sangre para donar sangre a las personas, le ponen siempre una nota de si usted tiene anemia no puede venir a donar sangre. Es obvio. La política económica del señor Moreno, yo le puedo dar algunas cifras que le van a llamar la atención. La política económica del señor Moreno se ha reducido a 2 cosas. La primera, a pagar la deuda.
los pagos de deuda en el gobierno del señor Moreno, en el tiempo del señor Moreno, desde el año 2017 al 2020, baten todos los récords históricos del Ecuador. Y en segundo lugar, a contraer la economía. Porque la política económica llevada adelante es una política absolutamente contractiva, procíclica, que ha reducido el empleo público, que ha reducido el empleo privado y que ha destruido el crecimiento económico. Porque antes de la pandemia, ya el crecimiento económico fue destruido. En el año 2019 el crecimiento fue cero. El promedio de los 3 primeros años de crecimiento económico del señor Moreno fue 1.3. Y si usted le pone, yo no estoy incluyendo en las estadísticas, pero si usted considera el 9% de contracción del año 2020, donde el Ecuador pierde casi 10.000 millones de dólares, usted tiene un crecimiento económico negativo. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en más desempleo, en más subempleo, en mucho menos consumo, el consumo de las familias ha caído, en mucho menos ventas y, por supuesto, mucho menos crecimiento económico y más pobreza. Eso es lo que ha logrado el señor Moreno. ¿Por qué? Porque ha aplicado la política contractiva del Fondo Monetario y se ha dedicado a pagar la deuda. Entonces, cuando ocurre eso, usted no avanza. ¿Reducir el tamaño del Estado? Sí, pero hay dos maneras, pues, al menos, de reducir el tamaño del Estado. La una es botando a la gente a la calle. Pero no botando a la gente a la calle cuando usted tiene una crisis tan grave, una crisis económica tan grave, donde la gente no tiene dónde emplearse. Y lo que ha hecho es aumentar brutalmente el desempleo y el subempleo. Pero la otra es favoreciendo el crecimiento económico. Porque arriba del numerador usted tiene el gasto público, pero en el denominador tiene el PIB, el crecimiento económico. Si el denominador crece más rápido, es decir, el crecimiento económico aumenta más rápidamente que el numerador, la fracción se contrae. Entonces, la relación gasto-PIB se contrae. Eso es lo inteligente y lo saludable. Para hacer eso, hay que generar competitividad bajando impuestos y meter dinero en la economía. El señor Moreno hizo justamente lo contrario y los resultados son desastrosos. Desastrosos. Mire, el Fondo Monetario, Gustavo, está diciendo que se pueden tomar recursos de la Reserva Internacional con cuidado, siendo cuidadosos en situaciones críticas. Y dice que los estados tienen que poner todo el dinero posible en la economía. Señor Moreno, y este gobierno es el único que ha creado impuestos en medio de la crisis, en medio de la pandemia. Es decir, justamente al revés. Pero puntualmente hemos pagado la deuda. Y las cifras de pago de la deuda en el gobierno del señor Moreno, como le dije, baten todos los récords. Sobre el pago de la deuda, economista Flores, usted nos dijo también previamente eso. No quiere decir que no hay que honrar las deudas. El tema es con qué selectividad se tiene que hacerlo. Por supuesto. En los primeros 4 años, el señor Moreno ha pagado 38.200 millones de dólares. Eso significa un promedio de 9.550 millones de dólares anuales. 9.550 millones de dólares anuales. Es casi el 30% del presupuesto del Estado. ¿Qué le está diciendo eso? Que se tomó plata de la educación, se tomó plata de la salud, se tomó plata de la obra pública. Por eso es que literalmente destruyó la inversión pública. Nadie dice que no se pague la deuda, pero hay que tener prioridades. Ahora la gente está viendo que la reestructuración que hizo el señor Martínez, la reestructuración de la deuda, una reestructuración que en el fondo y en la forma primero fue hecha para premiar, para satisfacer a los tenedores de deuda y más concretamente de los bonos 2020. Y luego esta reestructuración fue muy parcial porque tomó una parte de la deuda externa, pero la deuda total quedó sin reestructurarse. Cuando usted hace una reestructuración, al menos busca 2 propósitos. Primero, luego de la reestructuración, el primer propósito es volver a los mercados internacionales a financiarse con deuda más barata para pagar la deuda más cara. Ese es un objetivo de la reestructuración. El segundo objetivo es volver sostenible, sustentable la deuda, poderla pagar sin destruir el crecimiento económico, sin destruir la inversión en salud, en educación. Ninguno de los 2 objetivos ha sido cumplido. Los 2 son un desastre. La reestructuración no sirvió. Si usted destruye o reduce sustancialmente, como ha ocurrido, la inversión en salud, en educación, ¿a quiénes está liquidando usted? Está liquidando a los pobres y a la clase media. Porque ellos son quienes obtienen o buscan los servicios públicos. Ustedes no tienen plata para ir al sector privado. El sector privado usted tiene que pagar. Pues no tienen plata para pagar colegios o universidades privadas que son caras. Y tampoco tienen para médicos privados. No nos olvidemos que el salario promedio era $400.
el salario básico unificado. Y digo era, porque gracias a la ley humanitaria, cientos de miles de trabajadores, más o menos se calcula en 260,000, 280,000 trabajadores fueron despedidos y se les volvió a contratar, pero pagándoles la mitad. Pues. Se les volvió a contratar a una parte pagándoles la mitad, $220. Y ahí se unieron dos sectores. Las empresas que verdaderamente no podían pagar porque estaban en crisis y era eso o nada. Pero también subieron los sabidos, pues, los que sí podían pagar. Y lo que han hecho es beneficiarse del dolor de los trabajadores. Y el Estado se ha quedado viendo como de costumbre. Esto es lo que ha ocurrido en el Ecuador. ¿Cómo va a crecer la economía? ¿Cómo vamos a poder generar un crecimiento económico que a la gente le dé empleo, le dé trabajo, implique mayor consumo y, por supuesto, se sostengan las empresas, las compras y las ventas? Se ha hecho exactamente lo contrario. Entonces, concluyo diciéndole, ¿cómo va a recibir el próximo gobierno? Así, con una alta deuda pública por pagar, 78,000 millones de dólares lo que debe el Ecuador. Pero no solamente una alta deuda pública, sin crecimiento económico, con una economía semidestruida en la parte productiva por la pandemia, con la pandemia afectando a la población, con un nivel de pobreza nunca visto en la economía ecuatoriana, de desempleo y subempleo igual. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo en el sector formal. Hay una economía sumergida, una población más bien dicho, sumergida en la economía que supera el 50%. Ese 50% de economía sumergida son los que están sobreviviendo entre el hambre y la necesidad y apenas subsisten, no tienen capacidad para ahorrar. Y como no tienen capacidad para ahorrar, no pueden planificar su futuro. Y al no planificar su futuro, como decía Gunnar Myrdal, Premio Nobel de Economía, así se transmite la pobreza de generación en generación. Y por eso, otro Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, dice que en países como el Ecuador, el 90% de los pobres que nacen pobres siguen muriendo pobres. Eso es lo que ocurre en el Ecuador. País sin oportunidades. Esto es lo que hay que cambiar. Gracias, economista Flores, por habernos atendido y esperamos su pronta y total recuperación. Gracias. Cuídense mucho. Un saludo para todos ustedes. Declaraciones del economista Marco Flores, analista económico. Nos vamos a una breve pausa.